y me voy a quedar en la imagen de aquí, de la derecha, donde se muestra en el eje de ordenadas el esfuerzo y en el eje de abscisas la deformación. Bueno, si os fijáis, la gráfica muestra que a medida que voy aumentando el esfuerzo, se me va produciendo una determinada deformación, de tal modo que yo tengo una línea bastante recta y como pone aquí, si yo ceso el esfuerzo, al final me queda un esfuerzo, una deformación residual. Si no llego a este límite de aquí, muchas veces no salgo del campo elástico y remito el esfuerzo y me vuelve al origen. En ese caso estaría en un esfuerzo puramente elástico, en una deformación puramente elástica, en este caso. Si yo llego a un determinado punto, que es este que estoy señalando aquí, que es donde se produce esta curva, esto de aquí, justo esta zona de aquí se denomina umbral de microfisuración, cuando se están haciendo ensayos uniaxiales de rocas, y llega un momento en que cuando superas ese umbral de microfisuración, lo que se te produce es la fractura, y rápidamente la curva se te viene hacia abajo, bueno, y ya directamente te desaparece lo que sería la curva. Esto es un típico ensayo de compresión uniaxial. Este ensayo de aquí, este que estamos viendo aquí, es para condiciones completamente superficiales. Esto lo más seguro, que se tomó una muestra, esa muestra se sometió a un ensayo de compresión uniaxial y se estuvo comprimiendo hasta que llegó la fractura. ¿Qué sucede? Esto es lo que Franklin y muchos terraplanistas dicen que tendría que suceder. Sin embargo, si nos vamos a estas otras imágenes que había por aquí, como por ejemplo esta de aquí, a abrir en nueva pestaña, esta de aquí es ligeramente vaya hombre, no, a abrir en nueva pestaña, ahora sí. Esta de aquí es ligeramente diferente a la que veíamos antes. En este caso, después del límite elástico no nos viene una caída como nos venía antes, sino que nos está viniendo una zona de menor pendiente, sigue ascendiendo, que es el campo dúctil. En esta zona de aquí, cuando estás sometiendo un determinado material a deformación, muchos plásticos, por ejemplo, tienen este tipo de deformación, tú tienes, a partir de un límite, superas el límite elástico. Si yo estoy, por ejemplo, en esta parte de aquí y ceso el esfuerzo, el objeto me recupera la forma inicial, pero si yo supero este límite de aquí, este punto que estoy señalando, y me voy hacia el dentro del campo dúctil, si yo remito la deformación, el esfuerzo, perdón, me va a quedar una deformación residual bastante importante. Y es una deformación residual donde no se pierde la continuidad dentro del objeto deformado. La deformación frágil se define así, como una deformación donde se pierde la continuidad dentro del objeto deformado. ¿Qué es lo que estaría aquí? Aquí estaría el límite de fractura. Bueno, ¿qué sucede cuando yo deformo rocas dentro de lo que es la corteza terrestre? Pues fijaros, esto de aquí que pone 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 debería poner aquí, no, pone 7 también. Bueno, fijaros cómo yo aquí tengo diferentes valores de sigma 2. Ese sigma 2 me representa la presión de confinamiento, el esfuerzo que genera la presión de todos los materiales que tiene por encima la roca. Esa es la presión de confinamiento. Bueno, pues cuando esos materiales son muy pocos, la presión de confinamiento es muy baja, fijaros cómo la curva tiene una característica muy parecida a la que veíamos al principio. Yo tengo una parte elástica, donde si ceso la deformación, el esfuerzo, perdón, no voy a tener deformación residual o la voy a tener muy poca, y después de un determinado punto, este de aquí es el umbral de microfisuración, como decía antes, ya tengo la fractura.
y después de la fractura ya tengo una pérdida en la continuidad del material. Sin embargo, si yo voy aumentando la presión de confinamiento, lo que quiere decir mayor profundidad de enterramiento, lo que sucede es esto de aquí. Fijaros cómo esta ya me tiene una zona que es posible que me aparezcan fracturas, pero ya va acompañada de una deformación plástica. Aquí menos fracturas, bastante más deformación plástica, y aquí ya tengo una pendiente que sigue ascendente, ya no tengo fracturas, ya tengo deformación plástica a partir de una presión de confinamiento de 845 atmósferas. Cuando yo estoy a una profundidad de unos 10 kilómetros, entre 5 y 10 kilómetros, más o menos me estoy moviendo por esta zona de aquí, por presiones de confinamiento entre 1500, 1600 y 3000 atmósferas. Fijaros como en esta zona de aquí, que son las profundidades en las que se producen todos los cabalgamientos y pliegues asociados a cabalgamientos que veíamos en el otro directo, fijaros cómo la deformación de la roca es plástica. Yo tengo una deformación aquí, donde si ceso el esfuerzo voy a tener una deformación residual. Y esa deformación residual no va a tener pérdida en la continuidad del material. Es decir, estoy en una zona donde se me puede producir deformación dúctil. Es decir, voy a poder generar pliegues. En este caso, estas figuras, esta de aquí es para un mármol, esta que he estado analizando, y esta de aquí es para una arenisca. Vemos que el comportamiento de las rocas son bastante distintas. En función del tipo de roca que se tenga y también en función del espesor que tenga la roca estratificada, va a tener un comportamiento u otro. Y también dependiendo de otra serie de factores, como el mecanismo de deformación al que se someta, etcétera. Vamos a tener unos resultados u otros. Y eso es lo que hace que a poca profundidad me estoy refiriendo a la zona frágil, que va desde la superficie hasta los 10 kilómetros de profundidad, más o menos, pues hasta esa profundidad sí que podamos tener deformación dúctil y no tengamos las pilas de grava que nos estaba diciendo Franklin en el vídeo que estamos analizando.